Henry Kronfle confirma ruptura entre el Partido Social Cristiano y Creo. El legislador Henry Kronfle reafirmó reunión en su casa entre Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Tema polémico. El asambleísta electo por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, confirmó la ruptura de la alianza entre esta bancada y la oficialista de Creo por falta de palabra. En entrevista con La Posta y El Comercio, el legislador sostuvo que este quebranto no solo es por los votos faltantes al momento de elegirlo como presidente del órgano legislativo, sino por la falta de compromiso con el pueblo ecuatoriano. Es una ruptura total y la ruptura viene por la falta de palabra y compromiso con el pueblo ecuatoriano. Viene por la doble moral, por hablar una cosa sobre la mesa y otra por debajo de la mesa, enfatizó Henry Kronfle. Además, confirmó que el presidente electo, Guillermo Lasso, y el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, sí se reunieron en su casa junto al dirigente político Camilo Samán para pactar la candidatura de Henry Kronfle. En este encuentro realizado el pasado 6 de mayo, Lasso y Nebot hablaron con el expresidente Rafael Correa para sellar las alianzas de las bancadas legislativas UNES, Creo y Partido Social Cristiano. Los que se quejaban que no hablaban con Rafael Correa, ya salió a la luz pública que el propio Guillermo Lasso hablaba con Rafael Correa. Yo fui testigo, fue en mi casa, reveló Henry Kronfle. Denunció además que el bloque del oficialismo impidió publicar un comunicado con los términos del acuerdo entre ambas bancadas. Acotó que al interior del bloque social cristiano se analiza el alcance de la ruptura con Creo, mientras que sobre la alianza con el movimiento UNES refutó lo siguiente. ¿Cómo va a decir ante el pueblo ecuatoriano que usted no negocia con UNES y habla del Ecuador del encuentro? No puede ser el Ecuador del 40% de la gente, sino del 100% de la gente, que es lo que representa la Asamblea, manifestó Henry Kronfle. Sobre lo sucedido en la primera sesión de la Asamblea Nacional, el viernes y sábado pasados, Henry Kronfle aclaró que su repentino abandono del Pleno se debió a que le dejaron del cal por odios. Además, este lunes 17 de mayo, Jaime Nebot también confirmó que esta alianza con la que Guillermo Lasso llegó a la presidencia está definitivamente terminada. Alexis Moncayo tiene la palabra en el segmento Pichincha Opina. 7 de la mañana con 8 minutos, casi 9 ya, 7 de la mañana con 9 minutos. Tenemos una mañana bastante agradable acá en la capital de la República, soleada, despejándose de a poco a pesar de la noche lluviosa que tuvimos acá en Quito este lunes. Bueno, lo que hace Henry Kronfle es realmente confirmar lo que nos dijo ayer en horas de la mañana en este espacio el expresidente Rafael Correa, ¿no? Que hubo un acuerdo al que habían llegado durante la jornada del pasado 6 de mayo con Jaime Nebot, Guillermo Lasso y Rafael Correa para sellar un acuerdo que además, tengo entendido, lo único que hacía era viabilizar la elección de autoridades en el Parlamento y de alguna forma también dar paso a la conformación o a la, por lo menos, discusión de una comisión de la verdad para distintos casos. Yo creo que como muchos de ustedes, durante varias ocasiones se ha planteado la pregunta de si es verdad, por ejemplo, de que durante el gobierno de Rafael Correa se robaron 70,000 millones de dólares. ¿En dónde están? ¿Por qué no se ha hecho no se ha seguido la ruta del dinero? Tanta plata se puede robar. ¿Se dan cuenta de lo que son 70,000 millones de dólares? Es el 70% del Producto Interno Bruto de todo un año del Ecuador. Entonces, todas esas cosas habría que esclarecer, ¿no? Y determinar si es que en realidad sucedieron o solo fue parte de todo el show que montaron durante estos últimos 4 años. Y yo les decía a ustedes durante la época de la campaña que es tan, digamos, ridículo y absurdo hablar de ese cuento, por ejemplo, para hablar de un caso específico y no irnos mucho más allá con todos los procesos que indudablemente podrían ser considerados parte de esa persecución política y el lawfare, esa judicialización de la política donde han tratado de resolver los problemas políticos en los tribunales de justicia.
es ridículo, ¿no? Porque en la campaña le acusaron al candidato de la Revolución Ciudadana de recurrir a un ejército irregular colombiano que es el ELN para pedir prestado 50,000 o 60,000 dólares para la campaña. Pero si el correísmo se había robado 70,000 millones, no creo que tenía la necesidad de recurrir al ELN por 50,000 dólares, ¿no? O sea, de verdad que todas esas cosas hubiese sido buenísimo que se vayan esclareciendo con una comisión de la verdad, para que de una vez por todas el país entero sepa qué fue lo que vivimos durante estos 4 años. Pero bueno, no se dio, y fíjense ustedes que tanto Henry Kronfle, asambleísta social cristiano, que además era el candidato de esta alianza entre el PSC, UNES y Creo, era el aspirante a llegar a la presidencia de la Asamblea. Finalmente eso no sucedió, y lo que ha hecho Creo, vamos a tener que todos los ecuatorianos valorarlo, incluidos ellos van a tener que valorar también la pertinencia y, digamos, las ventajas y desventajas de haber suscrito, de haber pactado finalmente con Pachacutic, la izquierda democrática y los independientes para destrabar la elección de autoridades. Fue un proceso bastante difícil, complejo, una negociación que debe haber, tomado muchas horas, entre lo que fue jueves, viernes y sábado, obviamente las horas previas a la sesión inaugural de la Asamblea, pero sabemos que esto venía discutiéndose durante por lo menos unas 3 semanas atrás, ¿no? Creo que el presidente Lasso también va a tener que ir valorando sobre la pertinencia de este acuerdo con respecto de el nivel de gobernabilidad también que le va a dar la Asamblea a su gobierno, a su régimen, que empieza ya en 6 días. El 24 de mayo, el próximo lunes, Guillermo Lasso asumirá el poder y veremos a partir de entonces si es que le resulta tan fácil y viable gobernar teniendo a Pachacuti y la izquierda democrática controlando estas instancias que son tan importantes. Yo ayer les mencionaba cuál es el rol que cumple el Consejo de Administración Legislativa, la trascendencia que este organismo tiene dentro de la función legislativa, del trámite, por ejemplo, de leyes o de procesos de enjuiciamiento político, por ejemplo. Entonces, al haber entregado desde la presidencia de la Asamblea hasta el control del CAL con 4 de 7 voluntades al Pachacuti y la izquierda democrática, veremos qué tan fácil se le hace con esa coyuntura al presidente Lasso gobernar. Y me parece que ahí también hay algunas cosas que podemos ir también analizando, porque durante la jornada del día de hoy, la Asamblea tiene que nuevamente sentarse a sesionar para resolver 2 temas que son no menos importantes. Uno, la elección de secretario o secretaria y de prosecretario o prosecretaria de la Asamblea, que también es un asunto vital. Ya veremos quiénes serán los candidatos o quiénes serán las personas que sean propuestas para ocupar estos cargos. Esto sucederá en horas de la mañana. A las 10 horas está convocado el Pleno de la Asamblea para retomar la sesión inaugural y elegir precisamente al secretario o secretaria o secretario, prosecretario y prosecretaria de la Asamblea. Y en horas de la tarde, a las 15:30, la Asamblea Nacional se convocará para abordar 2 temas que son también fundamentales y cruciales para el próximo periodo legislativo. Y es, primero, la integración de las comisiones especializadas permanentes, que ahora sabemos son 15, ya no son 12 más la de fiscalización, y ahí hay un tema también fundamental, que es el hecho de que quienes integren la comisión de fiscalización ya no van a poder estar en otras salas especializadas.
Es decir, si usted es legislador e integra la Comisión de Fiscalización, ya no va a poder estar en la de Justicia, en la de Régimen Económico, en la de Desarrollo Económico, en la de Gobiernos Autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar únicamente en la Comisión de Fiscalización. Así queda precisamente ahora, de acuerdo a las reformas que se han hecho en los últimos meses a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y por otro lado, a más de distribuirse entre los 137 en las 15 comisiones especializadas, van a tener que definir cuáles son los 5 nombres que van a integrar este denominado Comité de Ética. Y ahí fíjense ustedes que no ocurre lo mismo, es decir, se planteaba una discusión parecida a lo que pasa con quienes integrarán la sala de fiscalización, que había legisladores que sostienen que al estar en el Comité de Ética ya no debían estar integrando otra comisión o otra sala, ¿no? Pero, digamos, o entendemos que este Comité de Ética va a tener un funcionamiento además distinto al de las comisiones, que es, en las comisiones es en realidad, y esto como para tratar de entender mejor cuál es la dinámica del Parlamento, es en las comisiones en donde realmente se ve el trabajo de un legislador. El pleno es un momento de definición, es, digamos, donde se va a dar el debate en primera y segunda instancia sobre reformas legales, sobre el trámite de una ley, pero el trabajo previo se lo construye de lunes a viernes en las comisiones, en las salas especializadas, donde los legisladores suelen tener a ratos unas largas y extensas jornadas. Yo, por ejemplo, digamos, por la experiencia de la cobertura legislativa, puedo referir a lo que sucedía durante esta última asamblea en la comisión que dirigían Marcela Guiñaga y Franklin Samaniego, por ejemplo, en justicia. Esa comisión trabajaba de lunes a viernes, ¿no? Habían convocatorias viernes 3, 4 de la tarde y esa comisión sesionaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, revisaban temas vinculados con las reformas al Código Integral Penal, o cuando revisaban reformas que tenían que ver también con el Código de la Niñez. Esa comisión trabajaba de lunes a viernes. Lo propio pasaba con la Comisión de Régimen Económico en el periodo 2013-2017, cuando la presidía Virgilio Hernández, por ejemplo. Era una comisión que tenía mucho trabajo, porque además en aquella época, recuerdo, el expresidente Correa envió una serie de reformas tributarias que tenían que ser tratadas en tiempos límites, ¿no? De 30 días, que eran económicas urgentes. Lo propio después, en el periodo 2017-2019, cuando esa comisión presidía Pavel Muñoz, había un ritmo de trabajo bastante acelerado, ¿no? Muy prolijo, y ahí se sesionaba de lunes a viernes. Hay otras comisiones que no tienen, por un lado, la misma carga de trabajo, no es que están, digamos, amontonadas de reformas, de proyectos de ley, etcétera, etcétera, para tratar. Digamos, tienen una carga de trabajo, si se quiere, un poco más leve, pero hay comisiones que sí tienen, digamos, un nivel de presión, incluso hasta mediático, más potente, ¿no? Una de esas es la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Les citaba yo el caso de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, donde siempre suelen llegar sobre todo los proyectos de carácter económico urgente, las reformas tributarias, reformas como por ejemplo esta última que se planteó y que tiene que ver con la ley para defensa de la dolarización, que modificaba el funcionamiento del Banco Central, por ejemplo, ¿no? Esas llegan a estas comisiones que tienen otro nivel de importancia y de trascendencia. La Comisión de Desarrollo Económico es otra comisión compleja, la Comisión de GATT, de Gobiernos Autónomos Descentralizados, donde se tramitan reformas de igual forma importantes, como por ejemplo al Código de Ordenamiento Territorial, que tiene que ver con el funcionamiento de los gobiernos descentralizados, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales y demás. Así que hoy ese se va a convertir, digamos, en un nuevo momento de polémica, además. ¿Saben por qué? Porque hoy, en la mañana, hace algunos minutos, la coordinadora de la bancada de la Unión por la Esperanza, UNES, la legisladora Paola Cabezas,
asambleísta de la lista nacional de UNES, ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente: a pocas horas de elegir las comisiones permanentes y de ética de la Asamblea, la bancada UNES no ha sido invitada para la conformación de las mismas. La reunión a la que fui convocada nunca se realizó. ¿Pretenden excluir a quienes ganamos las elecciones legislativas?, se pregunta Paola Cabezas. A esta hora entendemos entonces que ha habido una reunión en donde aparentemente se habrá trabajado sobre cómo distribuirán los 137 nombres que integran, bueno, 136, porque el presidente o presidenta de la Asamblea, presidenta en este caso la señora Guadalupe Llori, no conforma, no es parte de ninguna comisión, obviamente por el nivel de responsabilidades que tiene y la incidencia que tiene obviamente un presidente o presidenta, no forma parte de una comisión, pero se habrían ya reunido las bancadas que integran el CAL, a excepción de UNES, para definir cómo se van a distribuir los 136 nombres de los legisladores en las 15 comisiones especializadas que forman parte de la estructura organizativa de la Asamblea Nacional. Lo cual es lamentable porque, digamos, los legisladores de UNES, que forman parte de la bancada además más numerosa que tiene la actual Asamblea, porque tienen 49 integrantes, se quedarían por fuera de la discusión para integrar esas comisiones. Y ahí hay algo que tiene que ver y mucho con el nivel de conocimiento, la experiencia, la experticia que tiene cada legislador en determinadas áreas. O sea, por ejemplo, si usted es un asambleísta que además es médico de profesión, me imagino yo que estará interesado en formar parte de la Comisión de Derechos de la Salud, ¿no es cierto? Si usted, por ejemplo, es un abogado o experto o especializado en materia laboral o ha sido un sindicalista y es además hoy legislador, me imagino que estará interesado en formar parte de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, por ejemplo. Si usted es, digamos, un ingeniero en administración de empresas, querrá ir a la Comisión de Desarrollo Económico o cosas por el estilo. Entonces, por eso es tan importante socializar además con todas las bancadas para que, como ocurría en el pasado, cada legislador tenga la posibilidad de establecer por lo menos 2 o 3 comisiones a las que le interesaría formar parte para que sea considerado eso a la hora de distribuir. No voy a usar la palabra reparto porque en este caso puede tener una connotación incluso hasta negativa por todo lo que hemos vivido en los 4 años anteriores, pero sí la distribución y que se tome en cuenta además el criterio, la opinión de cada uno de los legisladores para que esto sea valorado y puedan integrar de una forma que además le den gobernabilidad a cada una de las comisiones, porque fíjense ustedes lo que pasó durante el periodo anterior, y eso era algo que lo comentábamos durante la jornada del viernes anterior, tanto con Livia Rivas, ex secretaria del Parlamento, como también con Orlando Pérez, de que en el periodo que lideró César Litardo se hicieron tan mal las cosas, porque además, obvio, se encerraron entre 4 paredes, ahí sí a repartirse las comisiones, y de paso las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, que hubo 2 salas especializadas que pasaron durante algunos meses sin poder definir la gobernabilidad puertas adentro. Me refiero a lo que pasó en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, donde a rajatabla se quiso imponer el nombre de María José Carrión para presidirla, y ahí hubo incluso una elección que fue desconocida después y que fue, echada abajo por parte del propio Litardo y el Pleno, que fue la elección del legislador Vicente Tayano, con mayoría del Partido Social Cristiano, de la Revolución Ciudadana y de Roberto Gómez. Bueno, se echaron abajo la elección de Tayano, no dieron paso a la elección de María José Carrión, a quien querían imponer a la fuerza, y esa comisión pasó sin trabajar y pasó sin poder tener gobernabilidad durante creo que 6 meses por lo menos. Y algo parecido sucedió con la Comisión de Gobiernos Autónomos, en donde igual esa mayoría de Alianza País, Creo, Independientes, la ID, Pachacutic, quiso imponer al legislador Héctor Yepes y al asambleísta Vilma Andrade para
dirigir la comisión. Y otra comisión que, digamos, enfrentó una situación similar de ingobernabilidad por hacerlo todo a la fuerza y por hacerlo todo sin consensos y sin discusión y diálogo, fue la Comisión de Educación, en donde quisieron de igual manera imponer el nombre de Zanine Cruz, de la bancada de Creo, como presidenta de la sala. Entonces, para evitar ese tipo de entrampamientos, para evitar ese tipo de enfrentamientos también, porque durante el periodo anterior se vieron algunos incluso roces entre los legisladores, lo mejor, insisto, es que las bancadas se sienten a dialogar y puedan destrabar y viabilizar la elección de las distintas autoridades a nivel de las comisiones. Y un detalle importantísimo, que no sé si ustedes estuvieron durante la transmisión del viernes anterior, bueno, si no estuvieron, creo que es algo que sí amerita conocerlo y saberlo, y que yo, por ejemplo, no lo sabía, que esto se había incorporado en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero fíjense ustedes que además para tratar de promover, cosa que me parece además muy positiva, muy buena, la paridad de género. Ahora en las comisiones, si el presidente es hombre, la vicepresidenta tendrá que ser mujer, y viceversa. Si es que la presidenta de una sala especializada de una comisión es mujer, el vicepresidente tendrá que ser un hombre, lo cual es buenísimo porque promueve, insisto una vez más, la paridad de género. Algo parecido, digamos, ocurre también con la integración del CAL, en donde tiene que haber participación de mujeres, tiene que haber participación también de minorías, lo cual, eso, una vez más digo, le viene bastante bien con respecto de la conformación e integración de estos organismos que son los que están a cargo de la dirección y la gobernanza y la gobernabilidad en el interior del Parlamento. Así que hoy estaremos pendientes de lo que ocurra, insisto una vez más, con las sesiones que se darán lugar en horas de la mañana para elegir secretaria o secretario y prosecretario o prosecretaria, y en horas de la tarde para distribuirse las comisiones. Insisto una vez más, ¿no? El hecho de que esto se lo haga a través del diálogo y la discusión entre bancadas para poder definir algo que se torna a ratos incluso hasta más complejo. Ayer lo conversábamos con Vilman Rade, porque una cosa, digamos, es definir 7 cupos en el CAL y vimos cuánto le tomó al Parlamento hacerlo, ¿no? Fue entre viernes y sábado, 2 días, en donde incluso hubo legisladores que no aguantaron el hambre y el cansancio o el sueño. Ahora tienen que repartir o distribuir 136 nombres en las 15 comisiones y obviamente no hay cama para tanta gente. Y voy nuevamente a lo que les manifestaba yo hace un momento, que tiene que ver con las aspiraciones que son legítimas además de parte de cada uno de los legisladores a la hora de integrar o de formar parte de las bancadas, de las comisiones en la Asamblea Nacional. Las bancadas tienen sus representantes, las bancadas tienen sus perfiles y les interesará obviamente también, de acuerdo a esos perfiles, ir distribuyendo sus nombres en dichas salas especializadas. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. A esta hora nosotros despedimos el segmento de la opinión. Nos despedimos también del profe Wilson Robalino y es hora de saludar con nuestra compañera Licenia Espinel, que ya debe estar conectada con nosotros para empezar con el segmento de las entrevistas, en donde también iremos abordando, iremos discutiendo, conversando sobre la jornada que vamos a vivir el día de hoy nuevamente los ecuatorianos y la Asamblea Nacional en el Pleno, cuando por segunda ocasión se reúnan los legisladores para sesionar y elegir, en este caso, los secretarios y también distribuir las comisiones legislativas. Gracias, profe, un fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar con usted el día de mañana.